Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast. Buen día, mi nombre es David Pérez, bienvenidos a Únete por la Historia. Continuamos con el programa anterior, muy interesante, una explicación fabulosa del doctor Alejandro Cardoso. Buenas noches, doctor Alejandro, en esta fría noche bogotana. ¿Cómo se encuentra usted? David, muchas gracias por invitarme otra vez. Doctor, no nos podíamos quedar entonces en ascuas, por decirlo de alguna manera, con el tema tan interesante que estábamos tocando. Le recordamos a los radioescuchas y a aquellas personas que nos están viendo en YouTube, el doctor Alejandro Cardoso, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, acá en Bogotá, con doctorado en España en la Universidad del País Vasco, escribió este tremendo trabajo. Ya podemos ver una biografía al detalle de Hugo Chávez, un trabajo muy detallado que llevó varios años. Hugo Chávez, el huérfano de la Guerra Fría. Y bueno, profesor, continuamos entonces. Nos habíamos quedado en que Hugo Chávez salía de 2 años de cárcel, 2 años muy, podríamos decir casi unas vacaciones para él, donde podía tener sección de jardinería, donde podía salir a tomar el sol, estar con sus compadres, por decirlo de alguna manera, porque usted nos cuenta que era muy afable a la cultura entonces, que era bohemio de cantar y bueno, etcétera. Entonces sale de la cárcel, viajó a Bogotá, se encontró con Gustavo Petro. Estamos en el puente de Boyacá, ¿y qué pasó? Bueno, súper interesante este proceso porque con ello desmontamos una creencia que se repite en diferentes espacios cuando se toca el tema, que Petro está haciendo las cosas o siguiendo algunos patrones que hizo Chávez. Y la tesis que manejamos nosotros es que es al revés. Chávez más bien se inspiró, se nutrió de Petro y de la experiencia del M-19 para hacer lo que pudo haber sido probablemente el gran movimiento estratégico de Chávez, que fue la constituyente del 99. Entonces, Chávez viene a cumplir sus 40 años acá en la Candelaria, en Bogotá. Él celebra sus 40 años acá. José Cuesta y Gustavo Petro, entre otros, José Reina también, le hacen un guateque, le tienen acá una fiesta en ese encuentro, digamos, de exguerrilleros y exmilitares golpistas, ¿no? Colombianos también, había militares retirados colombianos. Sí, hay una referencia de al menos un militar retirado que también pues, participa, digamos, en este encuentro y hacen el City Tour bolivariano, ¿no? De Bogotá que en menoscabo a los caraqueños, pues el Libertador siempre prefirió a Bogotá. Hay un comentario, pero que el Libertador tira un taco, una grosería que no lo voy a citar, en unas confesiones con Perú de la Croix en su diario de Bucaramanga. Pero bueno, eso es para otro podcast. Sí, seguro. Y bueno, y en el puente de Boyacá está una famosa foto que en el programa anterior la transmitimos. Y ahí Chávez dispensa pues un madrigal patriotero típico del Chávez bolivariano o lector y afanado admirador del Libertador. Y donde él dice en ese madrigal, que eso le llama la atención a Navarro, que escribe una crónica muy interesante de este encuentro, un escritor, un periodista, que dice que acá comienza la simiente de la revolución, ¿no? Pero no de la revolución libertadora del siglo XIX, sino de la revolución bolivariana del siglo XXI. Es decir, esto nos lleva a un tema muy importante, porque cuando Chávez es electo,
parte de la opinión pública colombiana se vio muy amenazada por ese candidato presidente, ¿no? Ese candidato que logra la presidencia. Exmilitar venezolano, con algunos roces que ha habido en fronteras. Los monjes, por ejemplo. Los monjes, el Golfo de Venezuela, la corbeta Caldas, esas disputas entre países vecinos fronterizos. Recordemos que Venezuela en los años 80 tenía una prensa muy reactiva a la pasividad del gobierno y de las Fuerzas Armadas frente a lo que ellos consideraban que eran límites no establecidos, ¿no? Lo que se llama una identidad territorial no muy clara. Y cuando llega un presidente a la República electo popularmente de los cuarteles, pues aquí hubo una opinión pública muy preocupada. Resulta que Chávez fue todo lo contrario. Chávez era un enamorado de Colombia. Su primer viaje al exterior después de la cárcel es Colombia. Aquí en Bogotá se entrevista con los 3 copresidentes de la Constituyente, y de los 3, salvo Horacio Serpa, lo reciben Navarro Wolf y nuestro gran ídolo Álvaro Gómez Hurtado, que fue tan astuto y tan inteligente que le concedió 2 horas de entrevista porque él sabía que era un personaje de cuidado y que había que tener en consideración. Coyuntural. O sea, tuvo el olfato, Álvaro Gómez tuvo el olfato que no tuvo Horacio Serpa, que no lo recibió ni siquiera. Con razón no fue presidente. Exactamente. Tantas veces que él lo intentó. La gran promesa del liberalismo. Sí, la virreina. Y entonces Navarro Wolf le dice a Chávez, equivocándose del rango militar, le dice: coronel, con la constituyente usted tiene 2 caminos, o deja soltar el martillo del poder constituyente o no lo suelta, o no lo deja caer. Usted tiene que romper las instituciones con un martillazo, como si fuera el martillo de Thor. Son las recomendaciones de Antonio Navarro Wolf. Exactamente. A Chávez. Destruir el sistema. Interesante, porque él se muestra muy afable a la democracia y al sistema. Bueno, indudablemente no le fue le fue bien como en sus cargos de elección popular. No sabíamos que tenía por dentro porque muchas personas piensan que no es tan peligroso Navarro Wolf, ¿no? En realidad fue el consejero de Chávez para la destrucción de las instituciones venezolanas. No, y además, David, fue un túnel de transmisión de información muy importante para la experiencia constituyente en Venezuela, porque Navarro Wolf hizo largas estancias y continuas estancias en Caracas, sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, donde pues explicaba cómo había sido el proceso constituyente colombiano y a su juicio cuáles habían sido los errores, que se los transmite también a Chávez, ¿no? Que no se dejó caer el martillo del poder constituyente con la suficiente fuerza para destruir al sistema, ¿no? Sus instituciones. Ese es el consejo de Navarro Wolf a Chávez y lo siguió, como vimos, lamentablemente. Entonces, perdón, lo interrumpo, Sí. pero esto es inevitable preguntar. La Constitución, o sea, el objetivo de Navarro Wolf con la Constitución del 91 era destruir las instituciones que quedaban o que se habían heredado de la Constitución del 86. No me atrevo a ir tan lejos, pero obviamente hay una frustración histórica y política en ese consejo a Chávez, que está citado en el libro, o sea, no lo sacamos de la faltriquera. Es decir, eso está registrado. No llego tan lejos, David, pero sí sus palabras tienen ese perfume de frustración, ¿no? De que acá no se dejó caer el martillo con la suficiente fuerza. La segunda experiencia, que es con Álvaro Gómez Hurtado, él le aconseja a Chávez que hay que descarnar los poderes políticos, las fuerzas políticas, como ocurre en Colombia en esa experiencia del 91, para que se encaren y se careen y saber entonces a partir de ese momento cómo va a ser la renovación política del país. Entonces digamos que los 2 consejos son altamente apreciados por Hugo Chávez, particularmente el primero, y con ello y con esa constituyente Chávez garantiza la toma del poder de una manera indefinida en el país, no porque la constituyente lo permitiese,
que permite muchas cosas, como por ejemplo la beligerancia de los militares en la política, cosa que estaba proscrita en la Constitución de 1961, ¿Qué es la que beligerancia? los militares participen en política. Me parece que es el único país en Latinoamérica que lo permite. Tal vez me parece que Correa lo intentó, ¿no? Y tuvo esa intentona tal vez de golpe, ¿no? Que sufrió. No estoy seguro si está conectado con ese hecho, pero el hecho de la beligerancia política de los militares es el gran cambio de algoritmo en el futuro, para el futuro de Venezuela. Claro. Y ha sido además el gran escudo civilista en términos comparados de Colombia. Y que los coroneles pasaron a tener, bueno, lo que llamamos el cartel de los soles y todo esto En Venezuela. Es su germen. Exacto. El germen es este. En parte. Yo diría que el germen se va hacia el Plan Bolívar 2000, que era literalmente sacar a los militares de los cuarteles, con lo que se hizo la primera gran ola de corrupción en el país, el Plan Bolívar 2000, que fue un plan general para mejoramiento de infraestructura, de calles, de cualquier cantidad de cosas, escuelas, y eso abrió la ventana a una de las primeras grandes espirales de corrupción en el país, de corrupción y peculado. Sí, sí, sí. Entonces, doctor, este fue el consejo de Navarro Wolf. Pero ¿y qué le dio Petro? ¿Qué le aconsejó el actual presidente de Colombia? Claro, no hay un registro de esas conversaciones, no tengo un registro de esas conversaciones, pero cuando uno empieza a analizar los discursos de Chávez cuando refiere, porque este libro se hizo con más de 6.000 discursos de Chávez, él no dejó obra escrita, él lo que dejó fue un gran registro discursivo Sí. que está en la red, se registró, se subieron en PDF, un trabajo monumental de estas locuras del personalismo venezolano, ¿no? Del mesianismo, ¿no? Muere el presidente y bueno, y levantaron todos los discursos que él dijo y proclamó, inclusive de programas de televisión, antes de ser presidente, una obra monumental a nivel de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero obviamente esto es inferencia lógica, David. Viene a Colombia, se entrevista con los copresidentes de la Constituyente. Petro es el gran receptor de este encuentro, que después se va a repetir en Santa Marta y se va a repetir, si no estoy mal, en Maicao, en ese mismo año. En la quinta de San Pedro Alejandrino, me imagino. Allá hay un hecho, allá se hace un evento de clausura en la quinta de San Pedro Alejandrino. En esas tertulias donde participa Petro, Chávez va a conocer, por ejemplo, a Ceresole, el fascista argentino claro. de 3 colores, que es tan polémico. Sí, que es peronista y a su vez este peronismo de izquierda. Correcto. Fascistoide también, porque tiene sus visos fascistoides en... Nacionalista como Sí. los buenos argentinos. Bueno. Y el que inventa el término caudillo pueblo, ¿no? El militar que tiene que destruir en su tesis de la posdemocracia las instituciones para llegar a un nivel directo de transmisión entre el caudillo y el pueblo. Imagínate tú qué tesis más demagógica, populista, tan adecuada para el bolivarianismo del siglo XXI. Aquí conoce también, se dan unos primeros encuentros con agentes o con enviados de Fidel también. Todo esto lo quiero hacer énfasis, ¿no? En un ambiente de tertulia, ¿no? En un ambiente de fiesta, Sí, claro. en un ambiente de juerga también, ¿no? La revolución es una fiesta, decía Bateman. Sí. O sea, es decir, la izquierda siempre es muy bohemia, muy afina a estos placeres sibaritas, ¿no? Hedonistas. Hedonistas. Totalmente, sí. Totalmente. Entonces, ya sabemos que entonces, sin este tipo de conversatorios, tal vez Chávez no hubiera tenido las herramientas intelectuales o, por decirlo de de una manera, ideológicas para hacer lo que hizo. Fue acá el germen de esto. En las entrevistas que él le concede a Marta Hanecker, esta que escribe manuales de marxistas, manuales de lectores de marxismo, un profesor mío de metodología en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes de Venezuela me decía que Marta Hanecker nos prohibía primero leer y nos decía que era el panfleto del panfleto del panfleto del marxismo. Pero ella tuvo una gran relación con Chávez, está entre esa izquierda, entre esa internacional que siempre llega a los procesos de izquierda
a revolotear alrededor del caudillo, ¿no? Sí. Ella incluso tenía una oficina en el búnker de Miraflores. Miraflores es un gran búnker, está el palacio que se ve, muy bonito. Sí. Este, pero hay un edificio administrativo interno que es un búnker que son pisos hacia abajo. Ella tenía una oficina ahí. Y Marta Hanecker, Chávez le concede varias entrevistas, están todas publicadas, y ahí es donde él habla sobre su experiencia en Colombia y que fue la experiencia de la constituyente colombiana la que lo llevó a pensar en cómo hacerla en Venezuela y no cometer sus errores. Y nos trajimos, dice Chávez, casi entre comillas, nos trajimos muchísimo material y muchísimas experiencias de Colombia para aplicarlas acá en el proceso nuestro en Venezuela. Está citado también en mi libro y en las entrevistas que le concedió a Hanecker. Es decir, eso está documentado. Uno infiere, por lógica, que en esos encuentros, en esas tertulias, hubo una transmisión de experiencias muy importantes, digamos, de la intelectualidad guerrillera o la intelectualidad subversiva del M-19 al movimiento bolivariano revolucionario 200 de Hugo Chávez. ¿Se sentiría afín con esta M-19 burgués, ¿no? Bueno, sabemos, por ejemplo, que el origen de Carlos Pizarro era un origen de clase alta, hijo de un almirante, si estoy correctamente usando el término, del grado militar. Es un movimiento de cierto modo estudiantil, de tipo burgués. Tal vez esto era lo que se sintió cómodo en su ambiente, ¿no? En su ambiente hedonista, y ahí fue que pudo captar toda esta ideas revolucionarias entonces del M-19. Continuando, se devolvió, adquirió todos estos conocimientos, todas estas, más bien todo este veneno, por decirlo de así, de parte de la izquierda, que a mucho pesar entonces los colombianos tenemos esta deuda con nuestros hermanos venezolanos, y es eso, el adoctrinamiento de colombianos al que sería después el verdugo del pueblo hermano, ¿no? Sí, hay una transmisión, hay una cadena, hay una correa de transmisión, por lo menos metodológica, ¿no? Y sobre todo sobre el ensayo del error. Lo que consideran los de ese momento, el M-19, que fue un error no haber destruido las instituciones que hoy, justamente por eso, sobrevive en Colombia una democracia que eligió a un exguerrillero del M-19. En esa correa de transmisión, pues sí se trajo a Hugo Chávez una cantidad de experiencias y sobre todo, David, insisto en ello, en el ensayo y error, que para unos no fue suficiente la constituyente porque había que romper las instituciones, y para otros, como se me fue el nombre. Bueno, ya lo recordaremos. Sí. Profesor, vi un discurso de Hugo Chávez hablando sobre que en Colombia había una serie de ejércitos de una manera muy romántica, ¿no? Muy esta revolución de unos ejércitos, de unos movimientos guerrilleros muy afines al pensamiento de Bolívar, refiriéndose a las FARC, al ELN, a este tipo de... ¿Cómo era entonces su comportamiento, su pensamiento con respecto a este tipo de guerrillas? ¿Qué opinaba él? ¿Es verdad que las protegía? ¿Mantenía una indiferencia? ¿Cómo es eso? Bueno, cuando a Chávez se le acercan en sus proyectos pregolpistas, estamos hablando de los años 80, las guerrillas residuales de Venezuela, el PRB, él las descarta. Dice que son una cuerda inútiles, que son los típicos que van a usar a los militares para dar un golpe porque no tienen el valor de darlo ellos, y luego los desechan, ¿no? Esa era la perspectiva de Chávez en los años 80. Sí. ¿Qué pasa? Nos vamos a Estados Unidos, 1998. Recién electo Hugo Chávez es invitado a un seminario de estudios latinoamericanos como presidente recién electo, pues atractivo para un seminario de un centro de estudios latinoamericanos en Estados Unidos. Está estudiando en esa universidad el que va a ser presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Interesante. Año 98. Álvaro Uribe está haciendo una especialización, está haciendo unos estudios de posgrado, y
va muy interesado a la cátedra. Termina Chávez su intervención principal, digamos, su ponencia maestra, y pide la palabra Uribe, el estudiante Uribe. Sí. Y le dice, presidente Chávez, presidente electo, me llama la atención y me preocupa que usted no haya sido taxativo en condenar a la FARC en Colombia, siendo usted el próximo presidente de nuestro país vecino, nuestro país hermano, aliado en la lucha contra el terrorismo. Sí. Y Chávez le responde, debo decirlo de una manera decente, no me compete ahora hablar de temas tan importantes, tan trascendentales en política exterior porque no he llegado al cargo aún y no me quiero meter en los asuntos internos de Colombia. Y vuelve a insistir Uribe, vuelve a pedir la mano, presidente, pero tratándose del próximo presidente de Venezuela, ¿cómo va a ser usted indiferente a la situación que está viviendo Colombia y menciona el término, ¿no? Con la narcoguerrilla? La época más cruda de la violencia son estos años. 98, ¿no? Claro. Recién electo Chávez. Y Chávez abandona el sitio, se despide, insisto, no hubo un debate acalorado, ni mucho menos. Ahí te planteas tú, primero, una neutralidad ante un estudiante que no podía generar mayor polémica porque no había cámaras ni nada. Esto es extraído de unas memorias del presidente Uribe y de otras noticias al respecto. Siguiente entrevista, mismo año. El entrevistador en Venezuela le pregunta a Hugo Chávez, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros, presidente electo, con las guerrillas que están secuestrando ganaderos, están cobrando vacunas? En Venezuela están cometiendo vigiato, etc. Y están atentando a nuestras Fuerzas Armadas fronterizas, en las fronteras, en los puntos de control fronterizo. Y Chávez dice, yo estoy en contra en esos momentos era una pseudodoctrina militar que se llamaba la persecución en caliente. ¿De qué trataba? Una vez que la guerrilla daba un golpe a un destacamento militar venezolano, inmediatamente ese destacamento perseguía al grupo guerrillero para seguir el rastro rápidamente y lograr la captura eficiente y rápida. Y Chávez dijo, estoy en contra de eso porque estamos más bien alimentando la espiral de violencia. Y un presidente de Venezuela no debe apoyar esa doctrina antiguerrillera, sino la paz en Colombia, porque la paz en Colombia es la paz en Venezuela. Esos son los primeros comentarios respecto a las guerrillas colombianas. Siempre ha sido la paz, esta palabra talismán, la que ha protegido entonces... Irónicamente, el uso talismán de la palabra paz es la que ha impedido la paz en Colombia. No hay nada más peligroso, mi querido David, que un ministerio de paz, que una comisión de paz y que un partido de paz, porque lo que traen es guerra. Sí. Así, en Venezuela hay ahorita un ministerio de paz. Y están, hay que preguntar a los más de 1000 estudiantes presos en las últimas elecciones qué tanto paz da ese ministerio a sus vidas, ¿no? Sí, claro. Bueno, profesor, ya sabemos entonces cómo son las relaciones. Yo quisiera ya que finalizáramos con algunos datos curiosos, algunas preguntas. Hay una serie de ideas que nos hemos forjado durante este tiempo que el chavismo ha permanecido en el poder en Venezuela. Y es, lo primero, Maduro, un tipo incompetente, cómo logró entonces apoderarse del poder. Tenemos una idea de un Maduro que no es un estadista, no es un político, no es ciertamente alguien como en su momento los grandes ideólogos marxistas, yo qué sé, aplicadores de la revolución, Trotsky, Stalin, Pol Pot, Francisco Largo Caballero en España, bueno, gente que irremediablemente tenía un bagaje académico, intelectual. ¿Cómo llegó Maduro ahí entonces? Bueno, Maduro posiblemente sea uno de los políticos más subvalorados de Venezuela, porque él quiso eso, precisamente, que lo subvaloraran. Es Planeado, entonces. Es totalmente planificado. Maduro es un estratega brillante. No puede ser. Sí, cuando le llaman Maburro, etcétera, que son algunos de los seudónimos que le aplican, porque se equivoca con panes y penes, Sí. Etcétera, todo eso es planificado, eso es una puesta en escena, eso es un personaje que él inventa. Maburro es un personaje inventado por él. Que el mote se lo haya dado la prensa o los opositores es otra cosa. Maduro
ha sido el canciller históricamente que más tiempo ha durado en el cargo como tal, es decir, que tiene una gran experiencia en política exterior. Maduro formó parte del grupo de Boston, fue cercano al senador Kennedy. Maduro sabe muy bien quién es quién en el poder global. Eh, em, por otro lado, recuerdo perfectamente la vez que en una reunión de la OEA hizo levantar de la mesa a Condoleezza Rice, totalmente ofuscada por su respuesta al debate que se estaba planteando en ese momento. Y Condoleezza se levanta con su equipo indignada por la respuesta de Maduro, porque fue una respuesta contundente, se puede encontrar en YouTube. Es decir, es un tipo brillante. El hecho de que sea un sátrapa, que sea uno de los presidentes más crueles que ha tenido la historia republicana del país es otra cosa. Es evidente entonces, bueno, primero el engaño a todo el mundo, Sí. ¿no? Y que ahora se ve que ya no representa ese personaje, ¿no? Ya Maduro no es el que habla sandeces, por decirlo de alguna manera, sino ya es un tipo muy frío, más calculador, que de verdad de temer, ¿no? O sea, es un tipo que de mucho cuidado, en realidad. No debemos entonces sobrevalorar, más bien infravalorar este tipo de personajes. Sí, Maduro intenta un personaje recién electo, recién muerto Chávez, que era un Chávez 2.0, que no le resulta. ¿Recuerdan el pajarito que le vino a hablar? Que eso hubo mucha mofa al respecto, ¿no? Claro. Que era una reencarnación de Chávez en un pajarito. Bueno, es una cosa caricaturesca. Esta izquierda tan esotérica, ¿no? Tan metafísica. Caricaturesca, tal vez, más bien. Más bien, Sí. sí. Bueno, eso, el tema, un paréntesis muy que se habla, ya lo conversaremos Sí. más bien más adelante sobre estas prácticas esotéricas, este tipo de cosas de... Uy, es súper Chávez, interesante ¿no? en Chávez, súper interesante y está completamente documentado además. Sí. Pero bueno, como dices tú, es otro tema. Pero básicamente, Maduro inventa al Chávez 2.0 reencarnado en él y falla rápidamente y sus asesores inmediatamente le dicen, bueno, aquí hay un problema de comunicación política tremendo, invéntate otro personaje y se inventa a Maduro, que es súper exitoso, porque se identifica pues con digamos, un electorado popular, etcétera. Ya no le vale de nada porque se acaba de robar unas elecciones, se acaba de una autoproclamación de autoritarismos del siglo XXI, posmodernos, 2.0, posdemocracia, ponle cualquier mote, y ya pues se desenmascara y ya es un presidente pues, o un primer mandatario o un dictador, como quieras ver, eh, este, cortante, tajante, ya se quitó esa imagen del presidente obrero o presidente pueblo, como se autodenominó en las últimas elecciones, ¿no? Ya es un tipo frío, un poco... No lo vas a ver otra vez diciendo panes y penes, eso te lo Y de aseguro. nuevo hedonista, ¿no? Lo pudimos ver en Turquía hace algunos años en estos restaurantes carísimos. Sí, sí, Aquella imagen tan famosa de la sal, de aquel sí, sí. tipo, bueno, y amante de los gustos, su hijo al parecer también disfruta mucho las mieles del libre mercado, ¿no? Como lo está disfrutando actualmente Venezuela. ¿Cómo sobrevive Venezuela actualmente? Ese es el otro punto. Bueno, Venezuela con Maduro se transforma a escala en un país, no Venezuela, perdón, la élite madurista hace una transformación a escala muy similar a la oligarquía rusa. Es una élite leal a Maduro y con ello hay una compensación económica muy alta y tienen gustos pues como los oligarcas rusos, ¿no? Yo no los llamo capitalismo ruso ni mucho menos. Es un patrón de consumo muy lujoso y muy exuberante y yo creo que un poco exagerado. Hay concesionarios de Ferrari en el país. Imagínate un país donde el sueldo mínimo no llega a $2 mensual y hay un concesionario de Ferrari, ¿no? Entonces te das cuenta que ahí hay un comportamiento Tiene que haber una élite que compre Ferraris. obvio. Y bueno, rones, que es mi trago favorito, rones de más de $1.000 la botella, rones nacionales, venezolanos. Hay un mercado interno
que compite y que tiene espacio para esos precios. Entonces, bueno, la nomenclatura del madurato es una que se me parece un poco a la oligarquía rusa, a los oligarcas rusos a escala, y en ese sentido, ahí pues lo dice un artículo del New York Times del año pasado. Los pocos ricos que hay son 70 veces más ricos que un pobre en Venezuela, 77 veces más, es la metáfora que son dos chicas que escriben el artículo. Y más de la mitad de la población está en pobreza multidimensional, es decir, pobreza en niveles de educación, de acceso a bienes, de acceso a salud, de acceso a educación secundaria y superior, y pon tres etcétera más. Es decir, es un país con más del 50% en pobreza crítica, sin embargo, cohabita con estos oligarcas rusos criollos. Pues. Claro. Ahora, nos queda una imagen de este socialismo del siglo XXI ecologista, amigo del medio ambiente, yo puede ser idólatra de la llamada Pachamama. Entonces, ¿es esto un paraíso ecologista Venezuela ahora? ¿O qué se puede hablar? Porque pues si vemos a Petro como una persona que si bien le ha tocado matizarse, ¿no? Pero su principal objetivo entonces es, o eso dice, defender el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es el tema ecológico en Venezuela? ¿Se protege el medio ambiente? El chavismo madurismo es el estado depredador por excelencia. Es un estado depredador. Además, no tiene ningún aparato burocrático, ningún congreso que lo frene. Entonces, sus límites extractivistas y depredadores son infinitos. Lo que está pasando en el arco minero del Orinoco es una cosa impresionante. O sea, se están cargando literalmente con mercurio y agua a presión por los yacimientos auríferos el pulmón guayanés venezolano, que es parque nacional, además, protegido por leyes que venían desde hace más de 50 años en la República, que con ellas, pues, también las queman como depredan los bosques y las selvas del Amazonas. Ahí está ocurriendo un ecocidio sin parangón en la América Latina. Ni siquiera las lagunas salitreras de litio para explotar litio en Bolivia están ocasionando, y en Chile están ocasionando tanto daño y contaminando tantas aguas como lo que está pasando en Venezuela en el arco minero del Orinoco. Sin importar el pueblo, ¿no? Porque el exceso de mercurio genera, por ejemplo, enfermedad de Minamoto, demencia, entre otras cosas. Esto no parece importar a aquellos socialistas amigos del pueblo. No, los daños que ha ocurrido en la comunidad Yanomami y en la comunidad Pemón venezolana es de intoxicación por mercurio, es tremendo. Y de paso, hay fotos, hay registro sabes que la explotación aurífera con presión de agua es terrible porque erosiona de una manera sin comparación con otras formas de extraer oro la tierra. Entonces, donde tú ves unos mantos como si hubiera caído una pequeña bomba nuclear ahí, ¿no? En todo el Amazonas. Y eso sí, yo he visto en reportajes a niños meterse en esas piscinas de mercurio y de agua a nadar, niños pemones, como si fuera una piscina o un pozo de un río. Por un lado, hay ahorita una denuncia importantísima porque se están cargando el bosque xerófilo más grande de Venezuela que queda en el estado Lara para hacer brisquetas de carbón. Esto es una empresa de un miembro, y debe ser un miembro menor de paso, de la nomenclatura madurista de estos neoligarcas rusos, que no tuvo problema en recibir un permiso del Ministerio de Ecosocialismo, porque así se llama en Venezuela, el Ministerio de Ecosocialismo, para cargarse el bosque xerófilo más grande del país para hacer brisquetas de carbón que se presentan en unas bolsitas muy lindas para los asados de los que pueden comprar carne en Venezuela, ¿no? Que no son todos. No es el 5%. Exacto. Entonces, bueno, esos ministerios ecosocialistas son súper peligrosos y esos ministerios de paz son súper peligrosos. Y esos que dicen de la Pachamama son los más ecocidas en el fondo. Claro, y que de por sí encierran a todas las comunidades indígenas como si todas fueran homogéneas hacia la supuesta Pachamama, ¿no? Que en realidad las comunidades indígenas son supremamente heterodoxas entre ellas. Bueno, un pequeño paréntesis. La muerte de Chávez genera
muchos mitos. Chávez llegó muerto de Cuba, murió en Venezuela, duró embalsamado un montón de tiempo, estaba mal embalsamado. Bueno, ¿cómo es este proceso de la muerte de Chávez? O sea, tenemos conocimiento de que sufrió un cáncer que era perfectamente curable, una cuestión que para un siglo XXI con un tratamiento eficiente hubiera podido ser curado, pero decide irse a la mejor, entre comillas, medicina del mundo. ¿Y cómo le fue entonces en Cuba? ¿Qué pasó? Sí, eso fue un error, pues, un error de Chávez. Pero bueno, en el fondo digo yo que pagó muy caro el secretismo al estilo KGB, el secretismo sovietista cubano, ¿no? Lo pagó mucho o muy caro, porque realmente lo único que le garantizaron los cubanos es que no se iba a filtrar la información, que de paso se filtró. Rápidamente, para los que nos están escuchando, Chávez comienza con una dolencia en una rodilla, que se hace insoportable, y se va a tratar a La Habana. En Caracas ya un médico le dijo, presidente, el médico de cabecera, que después no tuvo, después fue perseguido y tuvo que dejar Venezuela, tuvo que abandonar el país, se fue a Estados Unidos. Era el médico de cabecera de la familia Chávez. Sí. Dijo, presidente, esto es un cáncer grave y usted está... No, me voy a Cuba. En Cuba lo diagnostican erróneamente. Le dicen que es un absceso. Lo intervienen. O sea, confunden un cáncer con un absceso. O O sea, al me- ¿qué tipo de equipos podrían tener? Equipos de los años 60, soviéticos, 70, equipos sumamente Arcaicos. obsoletizados, ¿no? Es una medicina muy obsoleta, o sea, la medicina cubana es obsoleta. Aquí hay un fetiche en los gobiernos nuestros y en la cultura ciudadana de creer que Cuba tiene una excelente medicina, una medicina terriblemente ya inadecuada, ¿no? En el CIMEC le detectan el absceso, o al menos le dicen que es un absceso al presidente, y hay una intervención mal hecha. Tienen que volverlo a abrir a los 10 días para terminar de quitar el absceso que resulta ser un cáncer, un tumor mal extraído. Es decir, el proceso de drenaje se hizo incompleto y el tumor terminó esparciéndose. Sin embargo, el presidente Lula da Silva en ese momento, bueno, y actualmente también otra vez, el presidente de Brasil, ante la duda le dice a Chávez, sométete, yo pasé un cáncer, lo sobreviví en el hospital sirio-libanés, aquí en Brasil, tienen el mejor staff. Y Chávez dice, no me garantizan el secreto de Estado, como si la enfermedad de una persona pudiera tratarse un secreto de Estado. Aquí estamos ya en ese halo estalinista en que termina siendo Venezuela, ¿no? Y entonces Lula le dice, bueno, por lo menos mándame la muestra, y a la vez las hijas, a espaldas de las autoridades médicas del CIMEC de La Habana, de Cuba, le mandan otra muestra al Hospital Tufts University de Boston, donde determinan que lo que tenía Chávez era un rapsomiosarcoma, un cáncer tratable, pero con muchísima pericia, o en Boston, o en este caso en el hospital que ofrecía Lula. Chávez se niega a hacerlo, vuelve otra vez, otra operación defectuosa, y de paso, y eso es lo que a mí me deja anonadado cuando estudio la fase, en la biografía de Chávez, cuando estudio la fase de la enfermedad. No le hacen radioterapia, no hay radioterapia, o sea, lo sacan del quirófano y no le emiten radio. Es O sea, decir, se salta en la mal parte... por todo lado. Sí, se salta en la parte fundamental del cierre del tratamiento de una enfermedad de este calibre. Entonces, bueno, en ese Ni sentido... quimios, nada en absoluto. Desconozco si hay quimio, pero por supuesto que la quimio el proceso de quimio, el protocolo de quimio se haría después, pero todo esto ocurre en un momento clave de la enfermedad, que es atraparla desde su inicio, pero lamentablemente para la vida personal, porque sufrió muchísimo, el personaje en cuestión sufre muchísimo dolor, sufre muchísima padecimiento físico directo. El avión presidencial lo retransforman en una aeroambulancia. Chávez hizo más de 100 viajes a La Habana que no están registrados por el Congreso, ni tuvieron permiso del Congreso para ausentarse, para tratarse la enfermedad en Cuba. Una cámara hiperbárica, una cosa surrealista, que la montaban y las desmontaban para meterla en el equipaje del avión, y a donde viajaba con estos sistemas rocambolescos. O sea, la enfermedad de Chávez fue rocambolesca,
Y él padeció sufrimiento directo de esa enfermedad innecesariamente por la mala diagnosis y por la mala gestión del CIMEC de Cuba. Sorprendente la obstinación de Chávez, hasta qué punto prefiere la ideología, el poder, el secreto, un secreto a voces, ¿no? Que su propia vida. O sea, no es ni siquiera un culto a la personalidad, sino una especie de culto al poder, a un Chávez imaginario, invencible. Me imagino que él no quería que el pueblo supiera que su comandante, ¿no? O el porcentaje de personas que lo defendía podía llegar a sufrir de esta manera tan terrible, tan escandalosa. Está viajando, viajando, viajando y ¿qué sucede? Bueno, Agrava. Chávez se mete en varios tratamientos. Hay fotos que podemos buscar en internet donde ya está el efecto de la quimio, que ya es un procedimiento tardío e inútil. Pierde el cabello, engorda muchísimo por la cantidad de medicamentos que está consumiendo. Y en un punto, yo creo que hay un punto de sinceridad de Chávez respecto a la vida, su propia vida, la vida de la revolución y la muerte, su propia muerte y la muerte de la revolución, que es lo que yo llamo en un capítulo del libro el comandante kamikaze, ¿no? Se va a una justa electoral con un opositor, con un rival de no más de 40 años, en plenitud de fuerzas, que es Enrique Capriles Radonsky, y hace una campaña mucho más larga, mucho más constante, mucho más intensa que la de su propio opositor, un joven de 40 años completamente sano. Una pregunta, un paréntesis muy corto porque se nos está acabando el tiempo, Sí. profesor. Estos partidos, Capriles, Ramos Salub, ¿por qué son de la Internacional Socialista si son lo contrario a Chávez? Se supone, la oposición. O sea, la única oposición en realidad que no es socialista es María Corina. ¿El resto eran todos socialistas? Sí, hay un debate sobre vamos a decir, sobre la historia contemporánea de las mentalidades en Venezuela. En Venezuela nunca hubo una derecha como tal, ni el partido más conservador, que era COPEI, era un partido que se pudiera calibrar en el eje izquierda y derecha del lado de la derecha. Era un partido católico, cristiano católico, heredero pues de las escuelas belgas de la democracia cristiana. Y ese es el partido que de hecho se denomina social cristiano, es decir, ya estamos bien a la izquierda del eje. Sí, 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 sí. Acción Democrática lo mismo, un partido socialdemócrata, el partido hegemónico en su momento en el poder, tuvo todas las presidencias salvo dos, cuyo presidente es el que sufre el último golpe de Estado letal de Venezuela, que es el golpe de Chávez, Carlos Andrés Pérez. Entonces, hablar de un partido de derecha en Venezuela las últimas 3 décadas es casi imposible. Un país petrolero con una petrodemocracia que financiaba la disidencia, financiaba a su izquierda, las mandaba a embajadas o a universidades para que no tomara la vía de la violencia, ¿no? Como cambio político. Bueno, es un país que no tenía muy en cuenta las contradicciones de izquierda y derecha, ¿no? A pesar de ser, o sea, tan cercano a Estados Unidos, ¿no? Antes de Chávez, pues las relaciones eran magníficas. Sí, sí. De hecho, cuando la primera transferencia que se hace a un país no tan de F-16 es a Venezuela, ¿no? Se ve que había una confianza en el régimen democrático venezolano, ¿no? Claro. La flota F-16 que hacen parte del comando del grupo Dragón 16, absolutamente obsoletizados, sin los sistemas de comunicación ni nada, ¿no? Pero ahí están los aviones todavía. Sí, era un país que gozaba de esa confianza de Estados Unidos, pero también estaban en el algoritmo petrolero. Los puertos de petróleo más cercanos a Estados Unidos son los de Venezuela. Claro. Y ahí entramos también hoy en día con la polémica. Primero, el polémico permiso de Biden de la licencia 40 Sí. para Chevron de vender petróleo venezolano en Estados Unidos, comerciarlo, y ahora que se ha suspendido, ¿no? Por el gobierno de Trump. Estamos en esa misma lógica. A Venezuela la atraviesa, David,
diagonalmente la variable petrolera, inclusive hoy En estos en estos momentos. momentos. O sea, es mentira. Tenemos en el ideario que Estados Unidos no explota el petróleo venezolano. Sí lo hace. Sí, y de paso lo hace y de paso está arreglando literalmente pozos e infraestructura petrolera que la PDVSA chavista dejó acabar. Porque es que el problema de Chávez no solamente fue o la demagogia, o la cercanía a Fidel Castro, o la cercanía a relatos autoritarios como los iraníes, como los ayatolas. No, no. Eso es anecdótico, eso es de adorno. El problema del chavismo, David, es que permitió la ruina de un país rico, obsoletizó a la industria petrolera más importante de la región de América Latina, permitió un drenaje por la vía de la corrupción, tal vez en la historia de la corrupción, la historia universal de la corrupción, el hueco más grande contra el tesoro de cualquier país del mundo, y ahora tenemos consecuencias que bueno, nos llevaría a otro podcast a hablarlas, pero lo que te quiero decir, el problema del chavismo fue la ineficiencia administrativa, la ineficiencia de los recursos. ¿Qué tan peligrosos son los incompetentes en el poder, no? Lo podemos ver actualmente con la ejecución de los presupuestos en los ministerios, la escandalosa y deprimente ejecución que tiene el Ministerio de la Igualdad ahorita con 2%, 3%. Bueno, nos quedan 2 minutos. Quisiera cerrar. Esto es una cosa más de chisme, profesor. Chávez, Piedad Córdoba, relación amorosa, si hubo una asesoría por parte de Piedad Córdoba ahí. Esa es una de las preguntas. La segunda, este mundo esotérico, brujas, chamanes, esto que también vemos ahora en la Plaza de Bolívar. ¿Qué tal? Bueno, podemos hablar de el Chávez esotérico en otro podcast, que tiene una cosa bastante llamativa. Pero Que sea ese, Chávez esotérico y la relación de Chávez con la Iglesia Católica, que me llama muchísimo la atención. Sí. Cerremos entonces. ¿Cuál era la relación? ¿Amorosa o no? Chávez, Piedad Córdoba. no, no tuvieron ningún affair amoroso, muy cercanos, muy aliados, pero fíjate que cuando Chávez, yo tengo un artículo pronto en publicación, toquemos madera, sobre las relaciones entre Uribe y Chávez. Es un artículo muy, en ese sentido, delata mucho el tipo de relación, porque te quería hacer un comentario muy polémico, ¿no? Si a Chávez le hubieran escogido hacer un viaje en un crucero, ponte, de 15 días, y le hubieran dicho, mire, comandante Chávez, puede irse 15 días con Petro o 15 días con Uribe. Chávez se va con Uribe. ¿Por qué lo dice, profesor? Porque se odiaban y se querían. Se odiaban, se detestaban y se admiraban. Eso lo tengo perfectamente documentado en ese artículo que pronto estará por salir. Es una relación amor-odio muy interesante. Es una relación que describe perfectamente un matrimonio tóxico. Sí. Es decir, las altas y las bajas. Porque los dos estaban creyendo que su proyecto nacional iba a hacer lo mejor para su país. Y en efecto, yo creo que en algún punto Chávez auténticamente creyó que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Claro. Chocan, obviamente, en la praxis y en la ideología y en muchas esquinas, chocan. Pero en un momento dado, cuando hay una reconciliación, Caracas-Bogotá, es decir, Chávez-Uribe. Claro, que fue aquel reunión tan famosa en la Quinta de San Pedro Alejandrino, de nuevo. ¿Será esa? No, esa es con Santos. Esa es con Santos Ok, y, es, claro, claro. y es posterior. No, esta que te cuento va a ser, si no estoy mal, a propósito de las primeras negociaciones para el gasoducto Transguajiro, el Ricaurte, Sí. que ahora también está muy en noticias, ¿no? Por el déficit gasífero que está sufriendo Colombia, que va a sufrir. En esa reunión, un periodista le pregunta a Chávez por Piedad Córdoba. Estaba Sí. Uribe, el presidente Uribe. Sí, sí, sí. Y Chávez, visiblemente molesto porque ¿quién le permitió al periodista preguntar esto, ¿no? Porque Chávez controlaba pues, su staff de prensa. Le dice, bueno, yo a Piedad le deseo lo mejor, pero no tiene nada que ver en esto no tiene nada que ver, yo no quiero saber mucho de ella ahorita, yo estoy haciendo una gran negociación con mi hermano
Uribe sobre nuestras relaciones estratégicas para la integración, la desechó rápidamente. Es decir, seguramente habría muchas más formas de colaboración y de amistad, etcétera, pero en ese momento tú te das cuenta de que ya Piedad Córdoba había cumplido un rol que era desestabilizar el gobierno de Uribe a favor de, vamos a llamar, una diplomacia bolivariana, entre comillas. Sí. Y en el momento en que ya Chávez estaba interesado en reanimar las relaciones con Uribe, dijo, bueno, a Piedad le deseo lo mejor. Suerte por allá, Piedad, le dice así en las cámaras, ¿no? Pero estamos hablando de cosas muchísimo más importantes y de cosas de alto nivel de Estado. Es increíble cómo entonces las fichas son desechables, ¿no? En la revolución. Sí. Profesor. Bueno, pero para cerrarte con el regusto del chisme, Sí. una relación, Podemos ir sin el chisme. un affair plenamente comprobado, los invito a comprar el libro para que lo lean con más detalle, fue con la modelo Noemí Campbell, la top model de los 90. Para mí era Cindy Crawford, Noemí Campbell, Claudia Schiffer, ¿no? Noemí Campbell tuvo relación amorosa con Hugo Chávez. Sí, sí. Está completamente documentado todo. No puede ser. Sí, sí. Hay un capítulo en esta biografía que se llama Chávez Pop. Cómo Chávez le fascinaba, como toda esta gente, vincularse con Hollywood, Festival de Venecia de cine. Chávez fue al Festival de Venecia para presentar un docufilm de Oliver Stone. Pero mira, le fascinaba la alfombra roja y tuvo un affair con Noemí Campbell muy particular porque fue en Venezuela misma. Y está el dato de apartamentos, casas, todo. Esa es una de las pocas cosas no deprimentes de la biografía, por lo menos para un lector venezolano que vio cómo su país entró a las fauces de lo que llamo yo el apocalipsis sectorizado, ¿no? El libro de San Juan nos habla de un apocalipsis universal. No, las sociedades viven sus apocalipsis propios. Claro. Venezuela, su apocalipsis fue Chávez. Para Rusia fue Lenin, su revolución bolchevique. Para Alemania fue Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, nos podríamos acá quedar mucho tiempo. Hay material para 2 o 3 podcasts más. Quedo atónito con este último dato de Naomi Campbell. De verdad no lo puedo creer. Una mujer preciosa. Sí, sí. Pero es una super militante, ¿no? Entonces esa condición es por ahí. La llevó a las fauces, claro, de la bestia. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir acá a Únete por la Historia, y a todos nuestros audioescuchas, podría decir, a todas las personas que nos ven por YouTube y por las diferentes plataformas, los invito de nuevo a comprar el libro del doctor Alejandro Cardoso, Hugo Chávez, el heredero de la Guerra Fría. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? El huérfano de la Guerra Fría. El huérfano, perdón. En Amazon, porque lo editó una editorial Hipermedia en España, en Madrid, y no lo he podido traer. Lo presentamos en la Feria del Libro, la Filbo, el año pasado. Sí. Se agotó en ese momento, no lo hemos podido volver a traer. Pero en Amazon por los momentos se consigue, envío directo a casa. Perfecto. ¿Alguna manera digital tal vez que se pueda También, bueno, en ebook, por supuesto, inmediatamente en Amazon. Perfecto. Muchas gracias entonces, maestro. Gracias, David. Con Encantado. mucho gusto. Y gracias a Diego acá detrás de los controles. De nada, siempre para servirles. Bueno, gracias. Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast.